Dramática situación de alianzas y muertes a líderes sociales en Colombia, denuncia la ONU. Ministro de Hacienda pide al ELN suspender ataques a la infraestructura petrolera. 40.000 reclusos quedarían en libertad de aprobarse ley de jubileo. Ni víctimas ni daños de consideración de jacismo registrado en Colombia. Día de bloqueos en Soacha, protestas en Transmilenio y la Universidad Distrital. Exitosa cirugía de trasplante de lengua en Medellín. Dramática situación en el Perú por fuerte invierno. Lluvia dejan 62 muertos. Santa Fe debuta como local en la Copa Libertadores y busca su primer triunfo en el torneo. Jerry Mina, héroe en Brasil, con agónico gol le da triunfo al Palmeiras en la Libertadores. Buenas noches. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció 389 ataques a líderes sociales en Colombia durante el último año. 59 de ellos fueron asesinados y los demás fueron víctimas de atentados, desapariciones, amenazas y violencia sexual. Entre los afectados hay indígenas, campesinos, afros y sindicalistas. El gobierno reconoció la magnitud de esta problemática. En el capítulo de recomendaciones al Estado colombiano del informe anual de la ONU urge mayores medidas para enfrentar las muertes, desapariciones y amenazas de defensores de derechos humanos en las zonas donde históricamente se ha dado la confrontación. Si el gobierno no va a trabajar con la gente en estas áreas para superar este problema, otros grupos están entrando, intentando de tomar control y eso va a generar más violencia por la gente que vive en estas áreas. Específicamente va a poner en riesgo los defensores de derechos humanos. Para la ONU estos crímenes atentan directamente contra el proceso de paz. Había asesinatos de líderes y lideresas sociales por empujar la paz, para empujar sustitución de coca, para hacer un trabajo contra la minería ilícita y de apoyar la restitución de tierras. El ministro de Defensa insiste que no han encontrado una conexión entre estos más de 180 casos. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad de eventos contra posibles líderes sociales sistematicidad alguna. Sin embargo, el ministro del Interior reconoció que el gobierno sí tiene amplia información sobre el origen de estos asesinatos. Hay que decirlo con nombre propio, el Clan del Golfo. El Clan del Golfo pareciera tener una estrategia de presión a las comunidades, de presión a los campesinos, de presión a afros indígenas, para ellos apoderarse de las fuentes ilegales de financiación del conflicto en esas zonas, que básicamente los cultivos ilícitos y la minería ilegal. El mapa es absolutamente claro y el diagnóstico es absolutamente evidente. Tal vez estos grupos, como Clan del Golfo, fue más preparado para el proceso de paz de todos nosotros. Según el ministro Cristo, el gobierno no quiere entrar en la discusión planteada por varias organizaciones sobre si en Colombia hay o no un rebrote del paramilitarismo. De otra parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pidió a la guerrilla del ELN cesar los ataques contra la infraestructura petrolera. En lo corrido del año ya suma más de 20 acciones que se han concentrado especialmente en el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que es un contrasentido que el ELN esté negociando en Quito y sigan destruyendo la infraestructura petrolera. Por ello hizo un llamado al grupo subversivo para que suspenda estas acciones, particularmente contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, ya que no solo ha afectado el transporte de crudo, sino también su producción. ¿Por qué autoinfligirnos ese daño? ¿Por qué el ELN utilizar esa estrategia cuando ya hay una mesa de negociación para que ventilen allá sus puntos de vista y sus ideas, pero no atentando contra la infraestructura energética que es de todos los colombianos? El funcionario sostuvo que los impactos a la industria petrolera afectan al sector, pero también los ingresos de la nación y los recursos en regalías. Afecta a las finanzas de Ecopetrol y la economía nacional. Es algo que atenta contra todos los colombianos, no es solo contra Ecopetrol. Ecopetrol es de todos los colombianos, el ingreso petrolero es de todos los colombianos, las regalías son de todos los colombianos, de manera que es un verdadero contrasentido.
desde mi punto de vista. A la fecha ya se registran más de 20 atentados a la infraestructura petrolera del país. La Policía Nacional neutralizó en Valencia, departamento de Córdoba, a Fernando Oquendo Estrada, alias Bigotes, quinto al mando del Clan del Golfo y jefe de alias Otoniel, máximo cabecilla de esa organización. Alias Bigotes ya había sido condenado a 40 años de prisión por el crimen de Carlos Castaño. En medio de la operación Agamenón, liderada por la Policía Nacional, se dio de baja al jefe de seguridad de alias Otoniel, máximo comandante del Clan del Golfo y el hombre más buscado del país. Se trata de Fernando Oquendo Estrada, alias Bigotes, quinto al mando de esa organización y quien fue abatido en el municipio de Valencia, en Córdoba. Además de ser jefe de seguridad de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, este individuo había participado en el Ejército Popular de Liberación, se había desmovilizado. Según investigadores, a este hombre, además de ser el principal cabecilla del narcotráfico en el departamento de Córdoba y en el Urabá antioqueño, se le investigaba una de las obsesiones típicas de los narcotraficantes, las mujeres, especialmente las menores de edad, que compraban los municipios de Turbo y Necoclí, por donde se movía y por las que pagaba a sus padres entre 2 o 3 millones de pesos. Hasta ahora se han identificado 10 víctimas entre los 10 y 20 años de edad. Tenía más de 30 fincas donde él arribaba a descansar y a mantener reuniones con socios del narcotráfico, inclusive con amantes ocasionales. Ramiro Bigotes estaba condenado a 40 años de prisión como coautor del homicidio de Carlos Castaño, quien era el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El gobierno y los integrantes de la bancada del partido de la U radicaron ante el Congreso 2 proyectos de jubileo que busca disminuir la pena de los presos del país, esto con motivo de la visita del Papa Francisco el próximo 6 de octubre. Por lo menos 40.000 reclusos podrían verse beneficiados de esta norma. Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti del partido de la U radicaron la ley de jubileo que busca disminuir la pena por la visita del Papa a Colombia. Saldrían beneficiados aquellos presos que hayan cometido delitos menores antes del 6 de septiembre, fecha de la llegada del Sumo Pontífice. Reducir la pena de una sexta parte de la condena y también para las personas que están imputadas, siempre y cuando, ojo, no sean delitos graves de lesa humanidad. La iniciativa sacaría de las cárceles a por lo menos 40.000 presos en todo el país. Beneficiará de 120.000 presos que hay en Colombia a cerca de 40.000 colombianos, que incluyen de manera novedosa no solamente a los autores de delitos menores, excluidos, por supuesto, homicidio, delitos sexuales, delitos contra menores, secuestro, narcotráfico, crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad, sino que también se revisarán los casos de los imputados no condenados que gozan de presunción de inocencia. El gobierno por su parte radicó otra propuesta en el mismo sentido, pero que va encaminada a temas humanitarios. Es un proyecto muy importante que atiende a una medida de política criminal clara, con fundamento en razones humanitarias y que igualmente en apuntalamiento a las personas que han sido condenadas se busca un empalme o una reducción hasta de una quinta parte en miras precisamente a aspectos humanitarios. Este proyecto cobijaría a por lo menos 30.000 detenidos. Podrían salir de manera racional y paulatina y progresiva entre 20 y 30.000 personas, no en estampida o una salida masiva de las cárceles, como podría entenderse desde una óptica ligera o trivial, sino desde unos criterios precisamente de judicialización, donde habrá que hacer la respectiva solicitud. El Centro Democrático también radicará un proyecto en la misma dirección. Por presuntas irregularidades, el Consejo de Estado ordenó suspender la evaluación de desempeño laboral a 744 personas que se postularon para los cargos de procuradores judiciales. Se trata de cargos con salarios de entre 10 y 23 millones de pesos. Por orden del Consejo de Estado, la Procuraduría General tendrá que suspender la evaluación que adelanta a los procuradores judiciales 1 y 2, dado a que se encontraron presuntas irregularidades en el concurso que adelantó el Ministerio Público.
La decisión la tomó el Consejo de Estado tras decretar una medida cautelar en la que suspendió temporalmente la implementación del concurso para proveer 744 cargos de procuradores judiciales de grados 1 y 2. Esto al considerar que no existe claridad en el método de la evaluación del desempeño laboral a quienes se encuentren en periodo de prueba. Dichos cargos son los de más alto sueldo en la Procuraduría General, pues ganan entre 10 y 23 millones de pesos respectivamente. Actualmente, de los 744 procuradores que se posesionaron, solo el 10% alcanzó a inscribirse en carrera, por lo que el resto de funcionarios deberá esperarse a que se emita un fallo definitivo sobre este tema. Este pronunciamiento se dio dentro de una demanda que fue presentada contra el concurso, argumentándose que para el procedimiento de calificación o evaluación de desempeño de tales funcionarios no existe una reglamentación. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se presentó en las últimas horas en el Consejo Nacional Electoral para rendir su versión sobre la posible llegada de dineros de Odebrecht a su campaña. Durante 4 horas rindió versión libre ante el Consejo Nacional Electoral el excandidato presidencial en 2014 por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga explica su relación con Duda Mendoza, asesor supuestamente pagado por la multinacional Odebrecht. Quiero reiterar mi compromiso para seguir adelante y atender todas las citaciones y dar las explicaciones que sean necesarias para que haya la total transparencia y el país conozca qué fue lo que ocurrió en mi campaña. Reitero, mi campaña fue una campaña honorable, una campaña que se preocupó para cumplir todo lo que establece la ley, pero tendré la paciencia suficiente para poder esperar que las autoridades competentes se pronuncien. Óscar Iván Zuluaga, quien en días pasados decidió aplazar su precandidatura presidencial por el Centro Democrático para el 2018, fue escuchado por el magistrado investigador Carlos Camargo. He venido para poder dar las explicaciones ante el magistrado investigador y magistrado ponente sobre lo que fue la actuación de mi campaña presidencial. Y lo hago porque también tengo obligaciones que me las establecen la ley y las responsabilidades propias de lo que significa ser candidato presidencial. El Alto Tribunal Electoral indaga si la multinacional Odebrecht ingresó dineros a esta campaña en 2014, lo que se convertiría en una irregularidad, pues están prohibidos los recursos de extranjeros en las campañas políticas. Las autoridades no reportaron víctimas ni daños de consideración después del sismo de 4,9 grados en la escala de Richter que se sintió en el país esta mañana. Tuvo epicentro en la población de Tauramena, en Casanare. Casanare, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Tolima y Meta fueron los departamentos en donde se sintió el sismo que se registró en horas de la mañana. El sismo ocurrió esta mañana a las 10:38 minutos. De una magnitud 4.9, 20 kilómetros al sureste de Tauramena, Casanare, con una profundidad de 30 kilómetros, muy superficial, a 30 kilómetros aproximadamente. De acuerdo con Ochoa, donde fue el epicentro, es un lugar sísmico, por lo que con frecuencia se registran temblores. Esta es una zona sísmicamente activa y se han reportado varios sismos en el transcurso de los últimos años, entonces es normal que ocurra un sismo en esa zona. Finalmente, el experto aseguró que no se reportan daños en ninguno de los lugares donde se sintió el temblor. 6 personas detenidas dejó el paro de transportadores registrado en los municipios de Soacha y Cibaté. Cientos de personas no tuvieron cómo movilizarse. El cese de actividades se levantó con el compromiso de la Administración de Bogotá de revisar una resolución que impide a las empresas transportadoras de Cibaté ingresar a Bogotá. Así amaneció el municipio de Soacha. Miles de personas se quedaron varadas por falta de transporte. Los pocos buses que intentaron prestar el servicio fueron blanco de ataques. A pie, en camiones, en Transmilenio que no daba abasto y hasta en vehículos de la policía intentaron llegar a sus destinos. La protesta inició en la madrugada en el municipio de Cibaté. 3 empresas y 300 buses dejaron de prestar el servicio. La razón concreta es la inmovilización de más de 250 vehículos en el corredor entre Cibaté y Bogotá, más que todo en un 90% en Bogotá y 10% en Soacha, que nos tienen perjudicados. Y lo que buscamos particularmente es que se genere una adición al convenio existente con Soacha que permita que estos vehículos ingresen allí.
o un nuevo convenio para poder incluir los vehículos que salen desde Cibaté y que transportan a nuestros habitantes. La jornada dejó 6 personas detenidas por los desmanes. En los paraderos llegaron mucha gente y evitó que los transportadores salieran y se dañaron como 4 o 5 carros. El cese de actividades se levantó con el compromiso de que la Secretaría de Movilidad revisaría la resolución que impide que los buses de Cibaté circulen por la avenida 68 hasta la calle 80. Y también en enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios terminó una protesta de los pequeños transportadores del Sistema Integrado de Transporte SITP, esto en la calle 26 al occidente de Bogotá. Con gases lacrimógenos fue disuelta la protesta de pequeños propietarios del SITP en la calle 26. Los manifestantes bloquearon la vía exigiendo el pago de los vehículos y de las rentas atrasadas. Por varios minutos estuvo suspendido el paso de los articulados. Transmilenio no recibió a los líderes de la protesta, pero aseguró que en los próximos días saldrá el decreto con el que busca ponerse al día con los cerca de 500 afectados de Ecobús y Egobús. Con un novedoso método están combatiendo en Antioquia los brotes de dengue y zika que se propagan por la picadura de un mosquito. Con la iniciativa liderada por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia en el municipio de Bello, norte del área metropolitana, se liberan mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, que erradica el dengue, el zika y el chikungunya. Lo que estamos haciendo es liberar mosquitos para que se aparen con los locales, las nuevas generaciones nazcan con la bacteria y así se evita la transmisión. La Universidad de Antioquia eligió a Bello por la cantidad de casos de estas enfermedades. En el área metropolitana de Medellín se calcula que el 90% de la población las ha sufrido. En el año 2016 presentó un brote importante del dengue, 1.800 casos, eso pues como digamos que la cifra más alta de los últimos años. Entonces por eso la Universidad de Antioquia miró a Bello como para iniciar este proyecto. Este programa es de origen australiano, pero marca la pauta a nivel internacional. Los ojos del mundo están puestos en Bello, porque Bello va a ser como ese gran ejemplo para los países endémicos del mundo de que es posible controlar la enfermedad con un control biológico. Un control biológico que es la bacteria Wolbachia. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, tiene un costo aproximado de $4 por persona protegida, mientras una vacuna supera los $100. El Tribunal Administrativo del Departamento de Boyacá falló una tutela en favor de un grupo de madres comunitarias quienes exigen el pago de retroactivos salariales y pensionales. Este es el primer fallo proferido por un tribunal en una serie de tutelas y demandas interpuestas no solo en Boyacá, también cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se fundamenta en un precedente de la Corte Constitucional, que es la sentencia T480 de 2016. Allí se reconoce la procedencia de la tutela para amparar a estas personas que se encuentran en una situación de inferioridad, una situación de vulnerabilidad, mujeres que desde hace muchos años vienen prestando sus servicios como madres comunitarias bajo una modalidad de vinculación que solo vino a tener una formalización en el año de 2014. Por su parte, Luis España, abogado demandante, habló de una demanda colectiva similar interpuesta en el Tribunal de Cundinamarca. Las pretensiones consisten en reclamarle al bienestar familiar que debe indemnizarlas, precisamente por no haberlas afiliado a tiempo, seguridad social, por no haberles pagado sus prestaciones sociales, por haberlas sometido en ese momento a esa tercería laboral. Y por otro lado, algo que es muy evidente, porque nunca les pagó arrendamientos. Las más felices, las madres comunitarias. El Estado debe tener en cuenta que hemos trabajado con nuestra primera infancia toda la vida. Hemos sacado muchos niños, hemos capacitado a todas nuestras familias y invitar a las demás madres comunitarias a nivel nacional de que ellas también pidan sus derechos que adquirieron por su vida laboral. Este precedente abre la puerta para que se repliquen las demandas en otros departamentos, lo que representaría una crisis financiera en el ICBF y para el Estado pagos por miles de millones. Con éxito fue realizada una intervención quirúrgica de trasplante de lengua en un centro asistencial de Medellín. El paciente se recupera satisfactoriamente.
La Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida de Medellín realizó una reconstrucción y trasplante de lengua a un paciente de 45 años que padecía un cáncer de lengua. La intervención duró 12 horas. Participaron 30 profesionales de la salud. Se realizó en mayo de 2016. Solo hasta ahora muestran los resultados. Reconstruir con ese colgajo, hacer la forma de la lengua y la forma del piso de la boca y devolver otra vez la forma de la cara. Se le trasplantó tejido y músculo de 16 por 9 centímetros de su muslo derecho. El cuerpo humano, digamos que tiene una memoria y se acomoda también, ¿cierto? El implante que se le hizo al paciente Luis es de muslo, este tejido muscular de la pierna, se implanta con piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Se lleva a la boca y el tejido va a saber que ya no está en muslo, sino que está en boca y que está rodeado de saliva. Y la saliva hace que su cuerpo, su forma celular cambie y mute hacia una mucosa. El paciente se encuentra en completa recuperación. Casi un año después de la intervención puede comer y respirar normalmente. Hablar, comerme un helado, me fascina tomarme un tinto, tomarme un yogur, un pedacito de fruta picada, comerme un helado. Poder hablar, sobre todo con su hijo de 5 años, es lo que lo hace más feliz. Como quien dice que yo, pues hermano, la voz me cambió un poquito, el tono de voz me cambió un poquito. Y en estos días me decía, papi, ¿y usted cuando me habla pues como usted hablaba? Yo digo, desde gracias a Dios que quedé hablando. Usted imagina que no hubiera quedado hablando. En la Clínica Vida continúan investigando para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias. Entre tanto, Luis sueña con llevar a la playa a su hijo. Nos vamos, gracias por su compañía. Los esperamos a las 8:30 con la información internacional. Ya nos vemos.